Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Maldonado, trabajo en la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria. Como estaba en la invitación, vamos a ver lo que es el registro auxiliar de compras y ventas, que nosotros más lo conocemos como bancarización. Como estoy indicando, vamos a ver el registro auxiliar de compras y ventas, que lo conocemos más que todo como bancarización. Dentro del marco normativo tenemos a la Ley 2492 y el Decreto Supremo 27310. Esta normativa establece que toda información que se vaya a enviar a través de un medio tecnológico surte efectos jurídicos. Asimismo, nos establece y nos da el concepto para los medios fehacientes de pago. Antes de que entre en vigencia, antes de la gestión 2011, se pedía también medios fehacientes de pago para demostrar la realización de una compra. Si a alguien le ha tocado realizar una verificación, le ha tocado realizar una fiscalización y demostrar una compra, siempre les piden lo que es un medio fehaciente de pago. Ya con la Ley 62 y su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 772, establece que el monto mínimo donde el contribuyente está obligado a realizar un registro auxiliar de compras o ventas o tener un medio fehaciente de pago en el caso de las transacciones. El monto mínimo son los 50,000 bolivianos. En base a estas normativas, la Administración Tributaria saca la resolución normativa de directorio 1017 del 2015. Que es donde van a encontrar todo con respecto a lo que es bancarización. Asimismo, todo lo que está en la presentación van a poderlo ver en esta resolución normativa de directorio. Dentro del objeto de la normativa, me indica que es el operativizar el tratamiento tributario de los pagos emergentes de transacciones de compra y venta de bienes o prestación de servicios iguales o mayores a 50,000 bolivianos. Entonces, aquí la normativa ya nos está delimitando a qué transacciones tienen que ser bancarizadas. Y me dice solamente transacciones de compra o venta de bienes o prestaciones de servicio. Solamente esas van a ser bancarizadas y que tengan un monto igual o mayor a los 50,000 bolivianos. También la normativa me da el alcance. El alcance son para todas aquellas personas naturales, personas jurídicas, entidades e instituciones públicas, empresas públicas y organismos del Estado que efectúen pagos por la adquisición o venta de bienes o prestaciones de servicios cuyo monto o valor sea igual o mayor a los 50,000 bolivianos. Estos podrían ser en pagos parciales o pagos al contado y que sean efectuadas dentro del territorio nacional. Acá también la normativa ya me da otra limitante más. La transacción que se va a bancarizar, además de que sea una compra o venta de un bien o prestación de un servicio, que sea igual o mayor a 50,000 bolivianos, esto sea pagado al contado o al crédito o en distintos pagos, también tiene que ser realizada dentro de territorio nacional, ¿ya? Tiene que efectuarse dentro del territorio nacional. A esto, una póliza de importación, ¿entraría para bancarizarse? No, ¿verdad? Exacto, no. Cuando ha salido el ARND 11 del 2011, sí se bancarizaba, pero a partir del 2015 ya no se bancariza lo que son pólizas de importación. Ahora, también podemos tener otro concepto. Es otro concepto, a mí me prestan un servicio del exterior. En este caso, ¿ese servicio del exterior tendría que bancarizar? No bancariza. ¿Por qué? Esa transacción no se ha efectuado netamente dentro del territorio nacional. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bien clara esa figura, analizar esos puntos. Ahora, también tenemos definiciones para lo que es bancarización. Uno me dice, ¿qué es una transacción? La transacción es aquella operación de compra o venta de bienes, contratos de obra o prestaciones de servicio que involucre la erogación de recursos monetarios. Aquí también me da otra palabra clave, la erogación de recursos monetarios. Entonces, aquí también tenemos que ver si esa transacción ha cumplido, es compra y venta de un bien o prestación de un servicio,
es igual o mayor a 50,000 la transacción. ¿Ha habido erogación de recursos monetarios? Ya ha sido dentro del territorio nacional. Entonces, esta erogación de recursos monetarios, ¿a qué me refiero? Podemos colocar un ejemplo. Yo vendo una maquinaria. Esta maquinaria tiene un valor de 50,000 bolivianos, ¿ya? Pero como yo voy a pagar al contado, deciden hacerme un descuento del 10%. Entonces me van a descontar 5,000 bolivianos. ¿Cuánto voy a pagar? 45,000. ¿Tendría que bancarizar? No se bancariza, ¿verdad? Exacto, no se bancariza. ¿Por qué? Porque la erogación de recursos monetarios es inferior a los 50,000 bolivianos, ¿ya? Ahí tenemos que tener muy presente esto. Asimismo, consideremos también que una transacción no necesariamente va a ser emitida en una sola factura. Puede ser que de una transacción emerjan 2 o más facturas. Entonces, ahí igual nosotros tenemos que analizar cuál es el precio total de la transacción que estamos efectivizando. También aquí podemos ver, vemos este siguiente concepto antes de entrar a esto, donde me dice transacción obligada a respaldarse con documento de pago. Me dice que es aquella transacción cuyo monto de la operación sea igual o mayor a 50,000 bolivianos, realizada al contado, a crédito, a través de un solo pago, con pagos parciales por montos inferiores. Ahora aquí viene un ejemplo. Yo contrato un servicio de construcción. Ese servicio de construcción deseo que me remodelen toda esta sala de capacitación, ¿ya? Entonces yo quedo con la empresa constructora de que me va a entregar una primera fase, que es toda la parte delantera, y yo le voy a facturar en cuanto me entregue su primera fase. Me va a facturar. La primera facturación va a ser por unos 30,000 bolivianos. Y me va a entregar una segunda factura cuando remodele la parte posterior. Entonces ahí me entrega otra factura de 40,000 bolivianos. El contrato lo firmamos por 70,000, pero me va a dar una factura de 30,000 y me va a dar otra factura de 40,000. ¿Bancarizó? Exacto, sí bancarizo. ¿Por qué? Porque la transacción total supera los 50,000 bolivianos. Tenemos que analizar siempre cuánto es la transacción total. No nos vamos a cerrar en la factura. Tenemos que ver siempre cuál es el importe total de la transacción. También puede pasar de que yo estoy en Navidad, época navideña. Soy una empresa que vende juguetes. Voy donde mi proveedor, compro juguetes por un valor de 30,000 bolivianos. ¿Ya? Ese juguete ha sido tan bueno que se me ha acabado en el día que he ido a comprar y he puesto en el stock. Entonces vuelvo al día siguiente y pido otra compra por otros 30,000 bolivianos. Ahí a 60,000. ¿Bancarizó? Exacto, no se bancariza. ¿Por qué? Porque son transacciones distintas. Son distintas. Sería muy diferente de que yo vaya donde mi proveedor y me diga ya, ¿cuánto es el total? 55,000. Partímela la factura. Dame una por 30 y la otra por 25,000. Eso ya es distinto. Así me la parta, la transacción es solamente una. Entonces ahí tenemos que analizar, ¿no? Si la transacción es solamente una, igual se tendría que bancarizar esa transacción, pese a que las facturas sean inferiores a 50,000 bolivianos. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, también dentro de definiciones, la normativa me indica que es un documento de pago. El documento de pago es aquel documento físico o electrónico que es emitido a través de una entidad financiera regulada por la ASFI o por el Banco Central de Bolivia. Y tenemos, ¿no ve qué documentos nos emiten los bancos? Cheques, recibos, recibos de depósito recibos de depósitos, los vouchers de pago con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, también las cartas de crédito, órdenes de transferencia. Todo ese documento que se ha emitido por la entidad financiera es mi respaldo para las transacciones mayores o iguales a 50,000. Estas transacciones no pueden ser pagadas en efectivo. El momento que yo pago en efectivo, tengo mis correspondientes sanciones que vamos a ver un poquito más adelante.
¿Qué requisitos tiene que tener ese documento de pago? Tiene que tener mínimamente la razón social de la entidad financiera que ha emitido el documento de pago, tiene que tener el número de la transacción, la fecha de la transacción y el importe de la transacción. Otro requisito es que el pago se tiene que efectuar de cuenta a cuenta. ¿Eso qué quiere decir? De cuenta del vendedor a cuenta, perdón, de cuenta del comprador a cuenta del vendedor. ¿Ya? No puede haber una tercera persona en el pago de esta transacción. Necesariamente el cliente tiene que depositar o pagar o transferir o pagar con un cheque, hacer una transferencia bancaria a la cuenta de su proveedor. No puede haber una tercera persona que entre en el pago de la transacción. Un ratito, miremos aquí adelante primero. Luego tenemos otra definición, que son los contratos de tracto sucesivo. ¿Qué me dice de los contratos de tracto sucesivo? La normativa establece que es la prestación de servicios de realización continua cuya factura o nota fiscal se emite con carácter mensual a la conclusión de un periodo fiscal. ¿Ya? Acá, ¿qué me dice? Que va a ser un servicio de realización continua, que todos los meses me va a prestar ese servicio. Y me tiene que facturar también todos los meses a la conclusión del periodo. Entonces, por eso tenemos como ejemplo los servicios básicos, agua, luz, teléfono. Así yo no les pagué, igual me siguen emitiendo la factura hasta que me hagan el corte del servicio, ¿verdad? Si yo no les pago. Igual aquí, dentro del ejemplo de contrato de trato sucesivo, entra el servicio de alquiler. Igual, de la misma manera, el alquiler, su prestación del servicio es de carácter mensual y también me tiene que emitir una factura con carácter mensual. Ahora, pero aquí tiene una salvedad. ¿Qué pasa cuando el contrato de tracto sucesivo, dice, los contratos de tracto sucesivo no están sujetos a registro, no tienen que bancarizarse, excepto aquellos que mediante pago único por uno o más periodos fiscales superen los bolivianos 50,000. ¿Qué pasa? Yo tengo mi servicio de alquiler, he hecho un contrato por más de 100,000 bolivianos, cada mes tengo que pagar 20,000 bolivianos. Yo me atraso en el pago del alquiler por 3 periodos consecutivos. Y el dueño de la oficina indica, si tú no me pagas el alquiler de estos 3 meses, tienes que desalojar. Entonces decido pagar las 3 facturas de golpe. Enero, febrero y marzo pago de golpe los 60,000 bolivianos. En ese caso, ¿bancarizo? Exacto, voy a bancarizar. ¿Por qué? Con excepción de aquellos pagos que mediante pago único por uno o más periodos superen los 50,000 bolivianos. Como yo he pagado de golpe 60,000 bolivianos 3 facturas, tengo que bancarizar en estos casos de contrato de tracto sucesivo. ¿Ya? Pero si yo pagaba 20,000 cada mes, ¿bancarizó? No, porque el monto es inferior, ¿ya? Pero esto no vayamos a confundir con otro tipo de contratos o otro tipo de compras. Porque también pasa que nosotros tenemos compras, compras con un proveedor. Hago distintas compras con el mismo proveedor dentro de un periodo fiscal. Son distintas transacciones. Sin embargo, yo como he pactado o tengo esa confianza con mi proveedor, yo siempre le pago el total de mis facturas a finalizar el mes. Puede ser que sean 3 facturas de 20,000, en total 60,000, pero le pago al final del mes los 60,000. ¿Estoy obligado a bancarizar? No, ¿verdad? Exacto. No estoy obligado a bancarizar. ¿Por qué? Porque son transacciones inferiores a 50,000 bolivianos. ¿Ya? Son inferiores a 50,000 bolivianos. Y son transacciones distintas. Es muy distinto al concepto que veíamos de tracto sucesivo. Ahora también, ¿qué pasa cuando yo no realizo el pago a través de una entidad financiera? ¿Qué pasa si yo pago en efectivo? O asimismo, ¿qué pasa si yo voy donde mi proveedor, voy a su caja, deposito el dinero en su caja y me da un recibo?
igual estoy pagando en efectivo. Entonces, si yo pago en efectivo una transacción, tiene la incidencia tanto en el comprador y también en el vendedor, y tiene su incidencia en lo que es el impuesto al valor agregado y también en lo que es el RCIVA y el correspondiente impuesto sobre las utilidades. Entonces, en cuanto al impuesto al valor agregado, me dice, de las compras que tú hayas efectuado y hayas pagado en efectivo, pierdes el crédito fiscal. No te sirve el crédito fiscal de esa factura. Puedes tener tu documento original, tu compra puede estar vinculada a la actividad grabada, puedes demostrar la realización que ha entrado a tus inventarios, todo eso. Pero si no tienes el documento de pago a través de una entidad financiera, pierdes el derecho al crédito fiscal de esa factura. Eso le pasa al comprador. Ahora, el vendedor, de la misma manera, tiene su sanción. Si bien el comprador no puede exigirle a su cliente que abra una cuenta, puede decir que abra una cuenta, puede exigirle o tiene que solicitarle que deposite mínimamente a su cuenta. Mínimamente una boleta de depósito, ¿ya? A su cuenta. ¿Por qué? Porque si el vendedor no le han pagado a través de una entidad financiera, el débito fiscal de esa factura lo va a tener que cancelar de manera íntegra, sin derecho a compensación. Ya tiene que cancelar de manera íntegra ese débito fiscal. Entonces, ahí, así el vendedor tenga crédito fiscal del mes anterior, no va a poderlo compensar. Tiene que pagar sí o sí ese 13%. En el caso de las compras, en el caso del IVA, del impuesto sobre las utilidades, ¿qué pasa? Indica que si no está pagado a través de una entidad financiera, esa compra no es reconocida por el IVA. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve automáticamente un gasto no deducible. Ya, eso se vuelve un gasto no deducible. Esto, igual, como les indicaba, independientemente, puede tener la factura, puede haber comprado una maquinaria, podemos ver la maquinaria, pero si no ha pagado a través de una entidad financiera, automáticamente ese gasto se vuelve no deducible. Y en el RCIVA lo propio. En el régimen complementario del IVA nosotros tenemos contribuyentes directos. Ya estos contribuyentes directos, si no pagan a través de una entidad financiera, la compra que vayan a descargar mayor a 50,000 bolivianos, van a perder el crédito fiscal para compensar con su RCIVA. Pierden ese crédito fiscal. Si bien nosotros en la bancarización tenemos que enviar la información de manera anual, eso no significa que tenemos que esperar a enero para recién registrar nuestros documentos. ¿Por qué? Si nosotros esperamos hasta enero de la siguiente gestión para registrar aquellas transacciones que tendrían que consignarse en estos libros, yo me voy a olvidar cuál era la transacción mayor a 50,000, cuál era el documento de pago, voy a sufrir más armando ese rompecabezas. La recomendación es siempre que este registro se lo efectúe de manera mensual, respetando estos 3 momentos, ¿ya? El primer momento es cuando el pago se ha realizado, el momento de la emisión del documento fiscal, de la factura, documento equivalente. En este caso, cuando yo compro, por ejemplo, yo he comprado una maquinaria el 15 de abril y el mismo 15 de abril he efectuado el pago. Es que me dice la normativa que yo debo bancarizarlo en el momento de la emisión del documento fiscal, en la emisión de la factura. Y entonces tendría que registrarlo en el mes de abril. También puede pasar que yo efectúe un pago posterior a la emisión de la factura. Cuando el pago es posterior a la emisión de la factura, el documento fiscal o el documento bancarizable, yo voy a realizarlo en el periodo del documento de pago. ¿Qué puede pasar? El 15 de abril he ido a comprar la mercadería, me ha entregado la mercadería, me ha emitido la factura, pero yo lo he pagado en agosto, el 2 de agosto. Entonces yo voy a bancarizar esa transacción el 2 de agosto. ¿Por qué? Yo no voy a poder bancarizar una transacción sin tener ambos documentos. Tengo que tener sí o sí la factura
o el documento bancarizable más el pago, el medio fehaciente de pago. Recién cuando tengo ambos yo puedo registrar. Y tenemos otro momento que son para aquellos pagos que sean realizados de manera anticipada, ¿ya? Esto se va a dar generalmente en el caso de compra de bienes, porque en el caso de servicios, si a mí me dan un anticipo, yo tengo que emitir la factura. En el caso de servicios, porque la alcance de la normativa, yo estoy obligado a emitir la factura en el momento que yo perciba un monto parcial, total o finalice la prestación del servicio, tienen que emitirme la factura. No va a ser esta figura en prestación de servicios, sino en venta de bienes. En venta de bienes, ¿qué pasa? Yo tengo que emitir la factura cuando exista la transferencia de dominio, ¿ya? Cuando exista la transferencia de dominio, estoy obligado a emitir la factura. Ahora, en este caso, vamos a irnos a la compra igual de una maquinaria. Puede ser que yo con mi proveedor reserve una maquinaria. Todavía no han importado la misma, pero para asegurarme que me la vendan, yo dejo una serie, dejo un anticipo. Puedo haber dejado 20,000 bolivianos en abril, ¿ya? Y mi maquinaria llega en mayo. ¿Yo cuándo voy a bancarizar esa transacción? Cuando me emitan el documento fiscal. Me van a entregar en mayo y me van a emitir la factura. Entonces yo esa transacción la voy a bancarizar en el periodo de emisión del documento fiscal, de la factura. Esto ya hemos visto. ¿Cuándo tengo que enviar esta información? La tengo que enviar de manera anual, así yo sea un contribuyente Newton o sea un contribuyente Newton específico. Lo que yo voy a hacer acá es registrar un libro de compras, registro auxiliar de compras, en un documento Excel de toda la gestión, ¿ya? Y voy a realizar un documento Excel de ventas de toda la gestión. Solamente esos dos voy a consolidarlos en el software DaVinci y voy a enviar a través de la oficina virtual. Este envío, como les estaba indicando, tiene que realizarse de manera anual, dependiendo la terminación del NIT. Si el NIT termina en 8, yo tendría que enviar hasta el 9 de febrero. Pero eso no significa que solamente el 9 de febrero puedo enviar. Yo puedo enviar desde el 1 de enero hasta el 9 de febrero. Ahora, si yo tuviera alguna inconsistencia, alguna observación en esta información, tengo un plazo de 30 días para realizar una rectificatoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo lo he enviado mi información el 15 de enero, pero mi vencimiento era 9 de febrero. A partir del 10, yo cuento los 30 días. Si envío posterior a este plazo, yo ya tendría una sanción. En el caso del RCIVA, que me dice la normativa, aquellos contribuyentes que presentan un formulario 110 en relación de dependencia, ellos generalmente presentan una factura mayor a 50,000 por compra de un vehículo, ¿verdad? En ese caso, nosotros como agentes de retención tenemos que exigirle el documento de pago del vehículo. Ese documento de pago puede ser mínimamente una boleta de depósito a la casa automotriz de donde yo he comprado, ¿ve? A la cuenta de la casa automotriz de donde yo he comprado. Puede pasar también el caso de que exista un préstamo de la entidad financiera. Entonces, si existe un préstamo, la normativa me indica que puede ser también respaldado con el contrato de préstamo. Ahora, si existe entre ambos, puede ser el 20% financiamiento propio y el 80% bancario, entonces tendría que presentar mínimamente la boleta de depósito de ese 20% y el 80% del financiamiento bancario, con la fotocopia de ese préstamo. Dentro de lo que es el registro auxiliar de compras, como les estoy diciendo, este es nuestro formato. Ese de acá es nuestro formato, donde yo tengo que llenarlo mes a mes, ¿ya? Tengo que llenar este mes a mes, consignando las transacciones de toda la gestión. El nombre del archivo va a ser compras / auxiliar / mes año / el número de NIT. ¿Ya? Ese es el nombre del archivo. Los datos que se registran lo vamos a ver acá.
Tengo uno más grande. Aquí tenemos uno más grande, ¿ya? Los datos que tenemos que registrar están divididos en dos. La primera parte es para los datos de la factura o el documento bancarizable. Recuerden que el documento bancarizable es, además de la factura, en el caso de venta de bienes muebles, puede ser ese formulario 430 o el contrato de bienes inmuebles. También en el caso de compra con retenciones, igual vamos a registrar acá, ¿ya? No necesariamente todas las transacciones tienen una factura de por medio. Hay transacciones u operaciones que son compra o venta, pero que no están respaldadas a través de una factura. Entonces ahí vamos a tener otro tipo de documento, ¿no? Será el recibo, el contrato que realicemos, o por último, el contrato contable, el comprobante contable que hemos realizado. En la primera parte vamos a registrar todos los datos de la transacción que está obligada a bancarizarse. La primera columna registramos la modalidad de la transacción. Vamos a colocar 1 cuando sea contado y número 2 cuando sea crédito. Luego vamos a consignar la fecha de la factura o del documento, donde vamos a registrar, ¿no ven? La fecha de emisión de la factura o del documento que estemos bancarizando. El tipo de la transacción, yo voy a utilizar el número 1 para compra con factura, el número 2 para compra de inmuebles y el número 3 para compra con retenciones. Voy a utilizar esos 3 dígitos. Luego voy a consignar el NIF o carnet de identidad y su nombre o razón social de mi proveedor, de quien me está realizando esa venta. Posteriormente vamos a consignar el número de la factura o el número del documento bancarizable y consignamos también el número de contrato. Este número de contrato es un dato simplemente referencial. En el caso que yo no tenga contrato, voy a consignar el dato 0. No tengo contrato. Si tengo contrato, lo registro, pero todos los datos que van a venir acá, en las primeras columnas, son de la factura. Siempre damos mayor énfasis a la factura. El contrato es solamente un dato referencial. Luego consignamos el importe de la factura del documento y el número de autorización de la factura. En caso de que sea una retención, vamos a consignar el número 4. Hasta acá hemos registrado los datos de nuestra factura o documento bancarizado. A partir de esta columna vamos a consignar ya los documentos de pago, los datos del documento de pago. El número de cuenta del documento de pago, voy a consignar el número de cuenta de donde yo estoy efectuando el pago, en el caso de las compras, de donde yo estoy pagando, ¿ya? ¿De qué cuenta está saliendo el dinero? El monto pagado y el monto acumulado va trabajando los dos de manera conjunta. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Pongámonos un ejemplo. Tenemos una factura, como en este caso tenemos una factura de 12,843. Ah, no, mal. Ese es 54,110. Como en el ejemplo tenemos 54,110. Monto pagado en documento de pago 47,077. Y monto acumulado llega a ser igual los 47,077. Estos 25 estaría por demás. Ese sería mi monto acumulado. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Puede que yo acá voy a realizar un segundo pago. Vamos a copiar todo esto. Realizo un segundo pago. Lo que hago es repetir toda la información de mi transacción inicial. El número de cuenta igual voy a consignar. Y el monto pagado. En este caso voy a pagar ya la diferencia
Vamos a calcular. Voy a pagar la diferencia de 7,033. Entonces registro 7,033. Monto pagado 7,033 y monto acumulado. ¿Cuánto sería? Exacto, llega a ser los 54,110. Vamos a hacerlo más grande. Ay, no. Ya, está bien. 54,110. ¿Ya? Pues de esa manera trabaja el monto acumulado y el monto pagado. Ahora podemos decir que es otra transacción totalmente distinta, que no tiene nada que ver con esta factura. Entonces registramos otra factura con otros datos por un monto de 60,000. Monto pagado, 60,000. Y monto acumulado, exacto, 60,000. El monto acumulado, este monto acumulado es totalmente independiente a las transacciones que se van registrando. El monto acumulado va en relación a una factura solamente. ¿Ya? Ahí tengan mucho cuidado. De esa manera trabajan estas dos columnas, monto pagado y monto acumulado. Posteriormente registramos el NID de la entidad financiera, de que está reflejando el documento de pago, el número de documento de pago, que va a ser ese dato correlativo del cheque, de la boleta de depósito, de la transferencia que vamos a efectuar. Después colocamos el tipo de documento de pago. En el tipo de documento de pago vamos a utilizar estos dígitos. El número 1 vamos a consignar cuando ya hemos pagado con cheque, ¿ya? El número 2 cuando haya sido a través de una orden de transferencia. El número 3 cuando sea una transferencia electrónica, ¿ya? El número 4 cuando sea una transferencia de fondos. El número 5, ya. El orden de transferencia electrónica no tenemos mucho problema, ¿verdad? Porque la orden de transferencia electrónica es cuando nosotros efectuamos a través de Internet. Ahora, el número 2, que es orden de transferencia o transferencia de fondos, que es el número 4, va a ser cuando nosotros solicitemos al banco que hagan la transferencia de dinero de nuestras cuentas a otra cuenta de mi proveedor, ¿ya? Esa es la solicitada en oficinas de la entidad financiera. El número 5 es cuando yo pago a través de una tarjeta de débito, el número 6 cuando pago a través de una tarjeta de crédito, el 7 cuando sea efectuado con una tarjeta prepagada, el 8 cuando sea un depósito en cuenta, el 9 cuando sea una carta de crédito. Y el número 10 va a ser, por si en un futuro la ASFI determina un nuevo documento de pago. Por el momento no hay otro documento de pago, ¿ya? Y el caso de lo que son los pagos de las entidades públicas, que son a través de SIGEP, corresponden el número 3, orden de transferencia electrónica. Ya, en el registro de ventas, de la misma manera, vamos a consignar la modalidad de transacción, número 1 para al contado, número 2 para crédito, la fecha de la factura también consignamos, el número de la factura, el importe que hemos facturado, el número de contrato, como les indicaba, es un dato netamente referencial. Si no tenemos contrato, consignamos 0. El NID el número de autorización de nuestra factura vamos a consignar, el número de NID o carnet de identidad de nuestro cliente junto con su razón social. Ya tenemos que registrar todos los datos. Hasta acá hemos registrado los datos de nuestra factura. A partir de acá registramos los datos de nuestro documento de pago. Vamos a consignar el número de cuenta del documento de pago. Aquí, de la misma manera que en el libro de compras registramos nuestra cuenta. Aquí también vamos a registrar nuestra cuenta. Vamos a registrar la cuenta donde nos han pagado.
la cuenta donde ha ingresado el dinero, ¿ya? La cuenta receptora de pago. Después consignamos el monto pagado y el monto acumulado, que de la misma manera va funcionando, siempre en relación a una factura. Luego consignamos el NID de la entidad financiera, el número de operación de la transacción, el tipo de documento de pago de la misma manera con los 10 dígitos y la fecha del documento de pago. Y al final la fecha de emitir ese documento de pago. De esa manera hacemos el registro tanto de compras y de ventas. Bueno, ya para terminar, en lo que es la capacitación, la normativa nos establece las multas por incumplimiento a deberes formales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo no envío el registro auxiliar de bancarización? Pero aquí también tenemos que tener una figura clara, ¿ya? Como en el ejemplo que nos daba hace un momento una de las compañeras, yo he comprado un vehículo y no he pagado a través de una entidad financiera, he pagado en efectivo. ¿Ahí cuál es mi sanción? Pierdo la compensación, el derecho a que sea compensado con el IUE. Ese gasto automáticamente se vuelve un gasto no deducible. ¿Esta transacción tendría que registrarla? No, porque ahí no tenemos el documento de pago, no tenemos la factura y adicionalmente no me estoy beneficiando ni de un crédito ni de un impuesto sobre las utilidades, ¿ya? En este caso, ¿qué pasa cuando yo presento la información fuera de plazo? Mi multa son 150 UFBs como persona natural y 300 como jurídica. Yo he presentado al día siguiente de mi fecha de vencimiento, 1 año o 2 años después, pero he presentado la información fuera de plazo, ¿ya? Ahora, mejor dicho, no presento esta información y Impuestos Nacionales me notifica. Señor contribuyente, usted no ha enviado su libro de compras y ventas. Si me notifica, entonces ahí yo voy a tener una multa de 500 UFBs como persona natural y 1000 como persona jurídica, ¿ya? Esta puede reducir en un 50% siempre y cuando la información se envíe hasta hasta los 20 días siguientes a notificada la vista de cargos. Luego, si yo presento la información, rectifico mi información posterior a mi fecha posterior a los 30 días que me da la normativa, yo rectifico en el día 31, mi multa son 50 UFBs como persona natural y 100 como jurídica. Si yo envío la información del registro auxiliar con errores, a partir de una fila completa, se considera un error por si acaso. Si 51 filas o más tiene errores, mi multa son 100 UFBs como persona natural y 200 como persona jurídica. Ahora, también recuerdan que tenemos vigente la ley 1105. Con la ley 1105 que dice toda aquella información que sea de los periodos de agosto 2018 para atrás, si Impuestos Nacionales no te han notificado, se eximen. Ya no tienes multa, ¿ya? Toda aquella información de agosto 2018 para atrás se extingue. Si no te han notificado Impuestos Nacionales, si no les ha dicho que ustedes no han presentado, si no ha sido con una vista de cargo, si no ha sido a través del buzón tributario, pero como notificaciones, se extinguen esos, ¿ya? Sin embargo, el hecho que se extingan no significa que no tienen que enviar la información. La información tienen que enviar. Si se hubiesen equivocado, tuviesen errores sus registros, pueden rectificarlas. También esas rectificatorias no tienen multa, si son de periodos anteriores a agosto de 2018. Se entiende que lo de bancarización de gestiones anteriores no tiene ninguna sanción. Así ustedes lo envíen recién, no van a pagar ninguna multa. Rectifiquen recién, no van a pagar ninguna multa, ¿ya? Ahí es lo que nos dice la ley 1105. Asimismo, si yo hubiese sido notificado, me han dicho, señor, usted no ha presentado su bancarización de la gestión 2016. En ese caso, si yo decido pagarlo hasta este 28 de febrero, voy a tener una reducción de la sanción del 20%. Por ejemplo, si yo soy una persona natural, tenía que pagar 500 UFBs, solamente voy a pagar 100 UFBs.
Ya entonces si están dentro de esos casos y ya han sido notificados, aprovechen. Esto es hasta el 28 de febrero. Nada más agradecerles mucho por su asistencia, tanto a los compañeros que se encuentran en las distintas ciudades. Muchísimas gracias por su asistencia. Nosotros vamos a seguir sacando este tipo de cursos de capacitación y ya lo hemos estado efectuando desde la gestión pasada. Y muchísimas gracias igual a